Lejos de la superficie de la Tierra, en las profundidades del lecho marino, un lugar continúa fascinando por encima del resto. No teníamos conexión con tierra, pero sabíamos que estábamos a 4.000 metros, directamente sobre un cementerio muy significativo. Su trágica historia se ha contado muchas veces. Es un suceso horrible donde todo lo que pudo ir mal fue mal. Pero hay otra historia en curso de carácter tecnológico. Una aventura para el descubrimiento y la exploración de los misterios del RMS Titanic. El Titanic era una especie de figura mítica perdida, y de repente dejó de serlo. Esta es la historia de una búsqueda marcada por el fracaso, el éxito, operaciones secretas e incertidumbre moral. 90 años después de la pérdida de 1.500 almas, la historia continúa. Titanic. En el verano de 2001, investigadores del Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts regresan a este extraordinario pecio a bordo de sumergibles rusos. Su último reto, poner a punto cámaras submarinas de alta definición para grabar el Titanic con una claridad nunca vista. La historia del barco y de la tecnología oceanográfica son inseparables. El Titanic sirve de inspiración, animando a los científicos a desarrollar nuevas tecnologías y de campo de pruebas para sus últimos equipos e instrumentos. Esta es la historia de esa gente, los increíbles dispositivos que desarrollan y los retos casi insuperables que afrontan. Espero que la resolución y calidad de los sistemas de alta definición que usamos logren transmitir la experiencia y la sensación de estar ahí. Podemos averiguar muchas cosas del Titanic gracias a la ciencia. Sabemos el día que se hundió, de modo que podemos estudiar el impacto del Titanic en el lecho marino y los tipos de animales que han hecho del Titanic su hogar. Pero este misterioso lugar encierra una paradoja. Cuanto más nos acerca la tecnología y más clara es la imagen, mayor es el alcance de sus misterios. A finales de los años 90, cualquiera que pudiera permitirse gastar $36.000 podía alquilar un submarino ruso, uno de los pocos capaces de alcanzar la gran profundidad del Titanic. Los dos submarinos Mir solían hacer viajes regulares a 4.000 metros bajo la superficie, equivalente a 36 campos de fútbol o 9 veces el Empire State. Hoy todo se ha convertido en una rutina. Por supuesto, como le diría cualquier piloto de sumergibles, una mínima brecha en el casco implicaría que su cabeza fuera aplastada como un tomate. Siempre que vemos gotitas en el interior, y las vemos, lo primero que hacemos es probarlas. Con suerte será agua dulce, debido a la condensación en la esfera. Si es salada, tenemos problemas. Soportan 420.000 kilos por centímetro cuadrado, que es como aguantar 2 autobuses de 2 pisos sobre la uña del pulgar. Ese es el equivalente de esa presión. Woods Hole se dedica a la ciencia, no a buscar tesoros. Así que se dirigen al lugar del hundimiento sin otro ánimo. No tomarán parte en la recolección de objetos, un lucrativo negocio que comenzó en 1987. Las exposiciones de estos objetos alimentaron la siempre creciente epidemia de la Titanicmanía y atrajeron a legiones de autoproclamados fanáticos del Titanic. Su número ha crecido desde que en 1997 se estrenó una de las películas de mayor éxito de todos los tiempos, en sí misma una maravilla de tecnología y efectos especiales. Pero el Titanic es más que una curiosidad de moda sobre un trágico hecho histórico. Es una cautivadora historia sobre la fe ciega en la tecnología. Incluso el capitán del barco se quedó maravillado por sus novedosas técnicas constructivas. El capitán Smith dijo: "No imagino una situación que pudiera causar el hundimiento de un barco moderno. La construcción naval las ha superado". La gente de la Inglaterra victoriana se había acostumbrado a confiar en estos maravillosos logros científicos.
Pusieron su fe en el diseñador y el constructor, igual que hacemos ahora. 10 de abril de 1912. Un ambiente festivo recibe a los pasajeros cuando embarcan en el RM Titanic, al que llaman el buque maravilla. Vi lo que parecía ser un gigantesco edificio, recordaría la pasajera Edith Russell. Tenía 11 plantas de altura, todas ellas vestidas con deslumbrantes luces. Por alguna razón, el Titanic se convirtió en el centro de atención. Creo que es porque aún no había estallado la Primera Guerra Mundial. Era un periodo previo, casi mágico, equiparable a los tiempos de Camelot. Apodado el favorito de los millonarios, el navío es conocido por la opulenta decoración de la primera clase. Pocos recuerdan que fue registrado como buque de inmigrantes. En tercera clase había gente de 24 nacionalidades. Casi todo el espectro de la humanidad estaba representado a bordo del Titanic. Muchos tesoros personales embarcados estaban destinados a no completar nunca la travesía desde Southampton, en Inglaterra, hasta Nueva York. Sin embargo, el pasajero de segunda clase, Stuart Collett, no confió su Biblia a la bodega de equipajes. Su hermano le dijo que la llevara consigo para que le diera suerte y sobrevivió. Estamos en la era dorada, una época de increíbles progresos. La mayoría de los que viajaban en el Titanic habían vivido otros tiempos sin electricidad, teléfono o automóviles. Parecía que el ser humano podía conquistarlo todo, hasta las olas del mar. No era raro calificar a un barco de insumergible. Las palabras aparecieron por primera vez en una prestigiosa revista de construcción naval británica, donde al describir el navío decía que el capitán podía activar un interruptor, cerrar los compartimentos estancos y hacer que el barco fuera prácticamente insumergible. La prensa sensacionalista se quedó con esa frase y se las arreglaron para borrar la palabra prácticamente, y así nació la idea de barco insumergible. Los propietarios nunca dijeron que el Titanic fuera insumergible, pero tripulantes y pasajeros lo tomaron como cierto. Su confianza fue asegurada por la incorporación a bordo de un invento reciente, el telégrafo inalámbrico de Marconi. Pero a 2/3 del camino, mientras se dirigían inadvertidamente hacia una zona de grandes masas de hielo, su fe y sus vidas desaparecerían para siempre. La portentosa proa del Titanic, cubierta de óxido, se ha convertido en un icono de la última década del siglo XX. En el XXI podemos maravillarnos ante ella en imágenes de alta definición sobre una pantalla más amplia y con el doble de resolución que un televisor normal. Al observar la fantasmagórica imagen del pecio, uno se imagina la violencia del hundimiento. 14 de abril de 1912. El radiotelegrafista recibe numerosos avisos en código Morse de otros buques en la zona sobre bloques de hielo e icebergs. Una de las transmisiones, procedente del cercano barco de vapor Californian, es desatendida por el radiotelegrafista jefe Jack Phillips. «Callaos», dijo. «Estoy ocupado». A las 23:40, el mayor navío sobre los mares, de 46.000 toneladas, chocaba a 40 kilómetros por hora contra el mayor objeto natural flotante del mundo. Lo peor que podía pasar era una brecha en el casco del barco. El Titanic fue construido para afrontar ese daño y en realidad soportó la inundación de 4 compartimentos de la parte delantera. Por desgracia, la noche del 14 de abril de 1912 había 6 compartimentos abiertos al mar y eso resultó fatal para el navío insumergible. Después de medianoche, el capitán Smith da orden de soltar los botes salvavidas. La temperatura del agua es de 2 grados bajo cero y solo hay botes para apenas la mitad de las 2.200 personas a bordo. E incluso, muchos parten incompletos. El barco insumergible se hunde bajo las olas a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912. Se parte en 2 y se precipita 4 kilómetros hacia el fondo del Atlántico. Se pierden más de 1.500 vidas.
Imaginemos un avión supersónico lleno de las más famosas estrellas de cine, la gente más rica del mundo, los grandes empresarios, y supongamos que se estrellara. Eso es más o menos lo que ocurrió con el Titanic. Se podría relacionar la pérdida del transbordador espacial Challenger con el hundimiento del Titanic, porque pusimos demasiada fe en la tecnología y nos falló. Casi de inmediato tras el hundimiento el 15 de abril de 1912, se empezó a hablar sobre la localización y posible reflotamiento del Titanic. Vincent Astor, hijo de John Jacob Astor, estaba muy interesado en recuperar el cuerpo de su padre. Quería montar una expedición con esa finalidad. Su cuerpo se recuperó y abandonó la idea. A lo largo de los años se elucubró con todo tipo de planes para reflotar el Titanic, desde el empleo de electroimanes hasta pelotas de ping-pong. Era cómico. Por supuesto, ninguno funcionó. Si una pelota de ping-pong se aplasta a 3 metros de profundidad, imagine a 3.600. Incluso si esas ideas fueran posibles, antes había que localizar el barco. Por desgracia, los métodos de navegación de la época implicaban calcular la velocidad del barco en relación con la posición de las estrellas. Hoy sabemos que la última posición conocida del navío erraba en casi 22 kilómetros. Lo podría explicar una confusión en el cambio de zona horaria al cambiar los relojes. De modo que falló la tarea más importante del oficial de navegación y que debía confirmar el capitán del barco, enviando a todos al lugar equivocado para el rescate. Hubo algunos intentos serios de localizar el Titanic, hasta que en los años 70, Robert Ballard, un joven científico del Instituto Oceanográfico Woods Hole, se impuso un único objetivo. Él y sus colegas decidieron usar la tecnología que estaban desarrollando para solucionar el mayor misterio marítimo de todos los tiempos. Desde los comienzos ya sabía que uno de sus fines era tratar de localizarlo y al mismo tiempo probar la tecnología en la que estaba trabajando tan duramente. El plan tomó forma en 1997, cuando la empresa Alcoa cedió al instituto su barco de salvamento, el Sea Probe. El barco disponía de una gran sonda que podía enviar instrumentos a 900 metros de profundidad. Fui a hablar con Westinghouse y me cedió un sonar de profundidad. A la Marina le pedí un sistema de iluminación y también recibí equipo por valor de $600.000 para emplearlo en el Alcoa Sea Probe. Pero unas manos inexpertas aseguraron incorrectamente la sonda. El error pasó inadvertido hasta que comenzaron las operaciones pocos días después de salir del puerto. De repente se rompió la sonda. El contrapeso se vino abajo con todo lo demás sobre nosotros, porque nos encontrábamos en una sala debajo e impactó a nuestro lado. Salimos y todo estaba destrozado. El accidente de 1977 envió a Ballard y su equipo de regreso a Woods Hole para rediseñar el trabajo. No organizarían otra expedición al Titanic durante casi una década. Entretanto, apareció otro personaje en búsqueda del Titanic, el carismático petrolero tejano Jack Grimm. ¿Por qué iba a través de aguas infestadas de icebergs? Esa es una de las respuestas que queremos encontrar cuando lleguemos al Titanic. Tenía una actitud absolutamente segura. Y si quieres un colaborador en la búsqueda del Titanic, necesitas a alguien que arriesgue, porque esto conllevaba muchos riesgos. A finales de los 70, Grimm, conocido por sus expediciones en búsqueda del monstruo del lago Ness y el Arca de Noé, anunció que iba a encontrar el Titanic. Enroló a dos grandes figuras del mundo oceanográfico, Fred Spies, del Instituto Oceanográfico Scripps de California, y Bill Ryan, del Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia. Grimm quería ir a por él enseguida, pero no había equipo disponible en ese momento. Así que tuvimos que hacer toda la tecnología desde cero. La primera expedición de Grimm zarpó de Florida a mediados de julio de 1980. Grimm financió el desarrollo del Sea Mark, un nuevo y sofisticado sistema de sonar.
Yo estaba convencido de que iban a encontrarlo. La zona de búsqueda no era tan grande y pensaba que un día lo leería en los periódicos. El Seamark es un sonar de barrido lateral que crea un haz de sonido. Lo que hace que sea revolucionario es la amplitud de su alcance de casi 5 kilómetros de ancho. Pero el precio por cubrir toda esa zona es que no proporcionaba resultados lo bastante precisos para diferenciar un pecio de una formación marina natural. Grimm determinó 14 lugares donde podían estar los restos del Titanic. Pero las tempestuosas aguas y los problemas con el equipo fuerzan a Grimm a regresar a tierra el 17 de agosto de 1980. La siguiente expedición estaba prevista para 1981, un año después. Esta vez llevan un sistema de sonar más preciso llamado Deep Tow, que muestra objetos más pequeños. La expedición se adentra 1.500 kilómetros en el Atlántico Norte y comienza a rastrear la zona donde se encontraban los 14 lugares identificados previamente el año anterior. Nos centramos en el sonar Deep Tow del Instituto Scripps. Determinamos todos los objetivos y los fuimos comprobando uno por uno. Examinaron 13 de los 14 objetivos. Entonces ocurrió el desastre. El cabrestante que lanza y recupera el Deep Tow se rompe antes de terminar la exploración. ¿Bajo qué lugar? El del Titanic. ¿Encontramos el Titanic? Esa es la pregunta que muchos nos hacen. Se puede decir que vislumbramos lo que era el yacimiento del Titanic. Vimos el paisaje, pero hasta que no tienes un identificador, no son más que elementos acústicos. A pocas horas de finalizar la expedición, regresan el cabrestante. Grimm pide a Ryan que utilice otro elemento del equipo que había financiado, el sistema de vídeo en color de profundidad. Este vehículo estaba diseñado para grabar al Titanic en vídeo si lograban encontrarlo. No enviaba imágenes al barco, pero sí podía grabarlas para un posterior visionado. Durante los 4 días de regreso a la costa, el equipo revisa la grabación. El instrumento se levanta del fondo y aparece este enorme objeto curvo. Mi reacción fue, hemos encontrado una enorme roca glacial. Y Grimm gritó, es la hélice. Pasarían 2 años más hasta que Grimm lanzara otra expedición. La misión de 1983 fracasó en su intento de confirmar la veracidad de la hélice. Creo que todos estaban un poco intimidados por el hecho de no haberlo encontrado. Quizás no se podía. Pero mientras la expedición de Grimm regresaba a tierra por última vez, ya se estaba planeando otra. El 1 de septiembre de 1985, Robert Ballard y su equipo de Woods Hole están a punto de hacer el mayor descubrimiento de la historia marítima. Este es el lugar donde yacen los restos del Titanic, tal como está en el siglo XXI. Repartidos por este fangoso terreno se hallan objetos que pertenecieron en su día a 2.200 personas. ¿Pidió la insumergible Molly Brown este champán Cliquot a $3.50 la botella? ¿Tomó William Steve sopa de este cuenco mientras hablaba sobre el discurso que tenía que dar en el Carnegie Hall? ¿Se subió el padre Blythe a este banco para impartir la absolución en los momentos finales? Hay tantos objetos cotidianos como pasajeros en el barco. Pero hasta 1985, estos objetos habían estado ocultos en la fría oscuridad del Atlántico, esperando que alguien los encontrara. Tras el fracaso del pretencioso petrolero tejano Jack Grimm en 3 expediciones a comienzos de los años 80, los medios comenzaron a dudar del cuento de hadas de Grimm. Jack Grimm dejó una gran contribución a la ciencia, un gran legado. El fabuloso equipo que usamos para muchas expediciones y que iluminaba el lecho marino por primera vez. Pero mientras Grimm perseguía su llamado cuento de hadas, los científicos, ingenieros y técnicos del Instituto Oceanográfico Woods Hole trabajaban en un concepto que estaban convencidos abriría el mitificado fondo marino a los ojos del mundo. Lo llamaron telepresencia, llevando videocámaras a las profundidades oceánicas.
En 1982, la Oficina para la Investigación Naval contribuye con $2.800.000 al desarrollo de este sistema de telepresencia, en especial el Argo con videocámara, bautizado así por el mítico barco que llevó a Jason y los argonautas en su búsqueda del vellocino de oro. Para probar el Argo tenían su propio vellocino, el Titanic, pero los fondos aún no son suficientes para otra expedición. Tuve que recurrir a la Armada. Como oficial que fui y participante en muchos de sus programas, llegué hasta el otro lado de la Marina, el más reservado, y hablé con ellos. No estaba en la sala, pero dudo que la Marina llamara a Bob Ballard para pedirle que fuera a buscar el Titanic. Era su sueño, su objetivo, y los convenció, ya que hacíamos otros trabajos para ellos, de que podíamos emplear algo de nuestro tiempo en intentar esta difícil tarea. La Guerra Fría seguía dando coletazos y Argo podía ayudar a la Marina a solucionar dos problemas. Dos submarinos perdidos. El USS Treasure, hundido al este de Woods Hole en 1963, y el USS Scorpion, naufragado 5 años después, a 400 millas al suroeste de las Islas Azores. La Marina quería que el Dr. Robert Ballard usara la nueva tecnología para conocer el estado de los submarinos hundidos y la situación de sus reactores nucleares. La Marina nos dijo que quería que fuéramos a buscar los reactores, que los encontráramos y que rastreáramos hasta hallar el último centímetro cuadrado de esos submarinos. Esa fue nuestra misión clasificada. Con financiación adicional de la Marina, los ingenieros y técnicos de Woods Hole comenzaron a trabajar en Argo en 1982. Este armazón de 1.800 kilos, del tamaño de un automóvil con 3 cámaras de visión nocturna y sonar, dará un salto cualitativo en la grabación de imágenes en las profundidades. En algunos casos, dependiendo del tipo de vehículo, puedes tener limitaciones en cuanto a la cantidad de luz que puedes llevar. Por eso usamos poca luz o cámaras de alta sensibilidad para grabar las profundidades. En 1984, Argo se estrena en una misión secreta con el USS Treasure. El Treasure estaba destrozado. Era una máquina aplastada y hecha pedazos. Sabíamos dónde estaba porque nos lo habían dicho, pero nunca lo habían buscado. Nunca hicieron una búsqueda sistemática. Tras hallar todos los restos del submarino, Ballard quería adentrarse aún más en el Atlántico para llegar al Titanic. Pero había otro problema. Woods Hole es una institución científica y la dirección no estaba convencida de que buscar el Titanic o cualquier náufrago fuera un buen uso de sus recursos. Para empezar, era peligroso. Suelen estar cubiertos de redes, cables y otros elementos en los que uno puede quedar atrapado. Y por otro lado, desde un punto de vista científico, no son el mejor sujeto de investigación. No es que se mostraran pasivos, es que no querían que yo lo hiciera. Por eso fue tan difícil. Ballard convenció al instituto de que buscar el Titanic sería la mejor forma de probar su nueva tecnología. Además de los fondos de la Marina, Ballard buscó asociación con el equivalente europeo de Woods Hole. El Instituto Francés para la Investigación y Exploración del Mar, o IFREMER, se unió a la tarea. Atacarían por dos frentes. La primera parte de la expedición se pone en marcha el 24 de junio de 1985. El científico de IFREMER, Jean-Louis Michel, comienza la búsqueda del Titanic. Empleará su novedoso sonar acústico remolcado, o SAR. El SAR es un sonar de barrido lateral. Es un equipo que rastrea no lejos del fondo, de 120 a 150 metros de él, y puede alcanzar los 6.000 metros de profundidad. Por eso es tan innovador. El plan era que el sonar francés, el SAR, encontraría el pecio y después iríamos nosotros a tomar imágenes de él. Ballard y los científicos de Woods Hole se unieron a sus colegas franceses a bordo del barco de investigación francés Le Sirois el 22 de julio de 1985. El equipo se dirige a la zona de búsqueda y emplea el SAR directamente sobre el objetivo no explorado de Jack Grimm. Al sumergirse, el detector de metales que incorpora el SAR se dispara. Pero la corriente es fuerte y el navío se ve arrastrado lejos de ese punto del océano.
Sin la confirmación del sonar, asumen que el detector de metales necesita ajustes. Jean-Louis Michel decide verificar la zona al final de la expedición. Se alejaba progresivamente del Titanic. No tenía opción. Era el destino. Nunca tuvo la oportunidad de volver para verificar esa última sección. Nunca olvidaré mi sensación al volver. Me sentí como Green y Ryan. Vislumbré la derrota y no fue una visión agradable. Los buscadores del Titanic desembarcan del Siroá el 8 de agosto de 1985. El 12 de agosto, Ballard y Michel se unen a la parte americana de la búsqueda, la que suponía debía encargarse de la grabación cuando se hallara el Titanic. Nor, el barco de Boots Hall, de 75 metros de eslora, zarpa del puerto de Ponta Delgada en las Azores. Pero antes, Ballard debe cumplir un encargo secreto de la Marina: la investigación del otro submarino nuclear, el USS Scorpion, hundido 400 millas al suroeste de las Azores. La tripulación está informada por la Marina estadounidense, pero los científicos franceses y los medios no. Ballard tiene que ser muy cauteloso con su misión. Les dije que debía hacer pruebas para la Marina, que era un equipo suyo y por tanto lo que estábamos haciendo debía ser secreto. Pensé que me acabarían cogiendo porque el Scorpion se encuentra al sur de las Azores y el Titanic al oeste. Pensé que mirarían a ver dónde estaba el sol y dirían: Bob, ¿no vamos hacia el sur? Pero no lo hicieron. Con la búsqueda de estos dos submarinos, Ballard aprendió más acerca de cómo encontrar el Titanic. El Treasure estaba completamente destrozado, mientras que el Scorpion estaba prácticamente intacto. Pero estaban sobre yacimientos similares, descubriéndose rápidamente ante las cámaras de Argo. Es como pasar una línea, una simple línea. No tienes nada y de repente lo tienes todo apareciendo un pecio ante ti. Es una lección que Ballard recordará siempre. Según el acuerdo con la Marina, ahora tiene la libertad de hacer lo que desee con el resto del tiempo de la expedición. El 24 de agosto, el Nord, repleto de expectantes científicos e investigadores franceses y estadounidenses, llega cerca de la zona donde la búsqueda francesa había cesado. Las videocámaras de largo confirmarán o desmentirán la idea de Ballard de que el vídeo es mejor herramienta de búsqueda que el sonar. Bob recorrió en zigzag el extremo oriental de la zona de búsqueda, con la esperanza de que si el movimiento en zigzag era lo bastante ajustado, se encontraría con los restos. Sin embargo, la moral de la tripulación se desmorona mientras pasan los días sin rastro del pecio. Era muy tedioso, por muchas razones. Era frustrante, uno quería ver algo. Día tras día se estaba convirtiendo en algo muy monótono. La rutina era no encontrar nada y no ver más que fango y algún que otro pez ocasional. La gente se estaba desesperando. Recuerdo que contaban las horas que quedaban para volver a casa. Agosto llega a su fin. La tripulación está a tan solo 4 días de su fecha de regreso. Parece que el Titanic ha vuelto a esquivar a otra decidida y preparada expedición de búsqueda. Entonces, poco antes de la 1 del 1 de septiembre de 1985, todo da un vuelco. No era más que otro turno. Todos nos habíamos acostumbrado a ver imágenes en blanco y negro del suelo marino, bastante anodino en cada pasada. Pero esta vez empezamos a detectar pequeños objetos aquí y allá. No eran piedras, ni peces, ni ondas de arena. Eran fragmentos de cosas muy angulares. Y como ocurrió, según demostró la historia, las primeras imágenes que obtuvimos fueron las de las calderas, con un patrón muy reconocible de remaches en la parte frontal. No hay error. El objeto es una caldera de un barco de vapor de principios del siglo XX. Es medianoche. La tripulación del Nord se despierta.
Mi primera reacción fue seguir durmiendo porque la broma del viaje era: despierta, hemos encontrado el Titanic. El doctor Ballard entró corriendo, abrió la puerta de par en par y gritó: «Lo encontramos». Yo salté de la litera y me hice una brecha en la frente al darme con el techo. Eran las 2 en punto. El Titanic había naufragado a las 2:20. Alguien dijo: el Titanic está a punto de hundirse. Mi humor cambió de repente. Fue radical. Paramos, salimos y lo celebramos. No teníamos conexión con tierra. Estábamos aislados, pero sabíamos que estábamos a 4.000 metros, directamente sobre un cementerio muy significativo. Se te hace un nudo en la garganta cuando te das cuenta. Dije que había encontrado el Titanic y no tenía ninguna imagen. Esperaban que les dijera: vamos allá. Una vez encontrada la caldera, la siguiente pregunta: ¿cómo será el casco? ¿Seguirá teniendo el mismo aspecto? Se necesitaría algo más que tecnología para mostrar al mundo el misterioso barco. Hará falta todo el tesón que puedan aunar. Si el Argo queda atrapado en el pecio, no será más que un ancla valorada en millones de dólares. ...1 de septiembre de 1985... Tras 73 largos años en la oscuridad, unos cuantos investigadores y científicos persistentes se han convertido en los primeros en vislumbrar el Titanic. Pero si el equipo del Instituto Oceanográfico Woods Hole no logra ninguna imagen del pecio, ¿quién creerá que lo encontraron? Maniobrar el trineo, como lo llaman los oceanógrafos, no será tarea fácil por el efecto de las corrientes sobre los 4 kilómetros de cable de largo. La analogía sería un avión volando a 3.500 metros del suelo, remolcando una diminuta cámara y tratando de encontrar algo en un campo de fútbol. La mayor dificultad que había que sortear eran los cables que soportaban las gigantescas chimeneas del Titanic. Lo bueno de aquello es que no se arriesgaban vidas humanas, no hay personas implicadas. Pero el valor del equipo es sustancial y te puede costar tu carrera perder parte de él de esa manera. La tripulación contiene la respiración. Las chimeneas se habían desprendido y con ellas todo el aparejo. Afortunadamente, porque así teníamos la cubierta despejada. Estábamos llevando a cabo un trabajo que nadie había hecho antes y sabíamos que teníamos lo último en tecnología. Lo llevamos al límite y salimos indemnes. Recuerdo las primeras veces que el Argo pasó sobre el barco y lo absolutamente emocionados que estábamos al reconocer de inmediato lo que veíamos. Allí estaba, no era un montón de chatarra donde solo se identifican algunas de sus partes. Estábamos ante el Titanic. Fue fantástico. Valió la pena todos los problemas e intentos fallidos que conllevó. Nunca olvidaré aquellos momentos. El ánimo exaltado se tornó sombrío cuando la cámara se desplazó por cubierta, especialmente por la zona de botes salvavidas. Aquí, Ida Strauss se negó a abandonar a su marido. Los hijos de Navratil se despidieron de su padre, sin saber quiénes los llevaría de regreso con su madre. Aquí, el director de la orquesta, Wallace Harley, marcó un vivo ritmo de jazz para mantener a los pasajeros calmados hasta el himno final, Nearer My God Today. Mientras la tripulación ve el vídeo transmitido por Argo, llega otro golpe directo al estómago. Esperaban encontrar el Titanic de una pieza, pero en medio del navío hallan una confusa masa de hierros retorcidos. No era tan sencillo como dar un giro rápido y volver atrás. Ese giro puede llevarte 4 horas. Volvimos y pasamos por donde pensábamos que estaría la popa, y no había nada. Testigos clave de la noche del naufragio, como Jack Sear, tenían razón. El barco se había partido en 2 partes, entre la tercera y cuarta chimenea, y ahora yacían a 600 metros una de otra.
Jack Thayer hizo una serie de bocetos. Uno de ellos mostraba el navío rompiéndose en dos en la superficie del océano. Hicieron falta 75 años para confirmar el hecho de que el Titanic se había partido en dos en la superficie. Un día después del hallazgo del barco, se desata una fuerte tormenta. Para salvar el costosísimo vehículo, lo suben a cubierta por última vez durante esta expedición, el 2 de septiembre de 1985. Pero la tripulación se guarda otro as en la manga. La investigación geológica submarina tripulada acústicamente, o ANGUS. Este veterano tiene cerca de 10 años y la tripulación está dispuesta a correr el riesgo de perderlo. Como el Argo, Angus es sumergido bajo el NOR. Pero en lugar de grabar vídeo, tomará imágenes en 35 milímetros, fotografías que solo podrán revelarse a su regreso al barco. Dado que no puede enviar imágenes en tiempo real de vuelta al barco, el control de este zopenco con cuerda, como lo apodan, es mucho más dificultoso. Sabes la posición del vehículo y la distancia del fondo, y eso es todo. No sabes si está a punto de caer por un precipicio o si va a meterse debajo de alguna placa de metal. Controlar el Angus era todo un arte. El Angus tomó miles de fotografías, incluida la primera imagen de cerca de los restos del naufragio. Estos objetos cotidianos salvaban la distancia entre los años 1912 y 1985 de un modo nunca imaginado. Los científicos y la tripulación regresan a Booth Hall contentos de comprobar que su equipo funciona, pero no sin pleno conocimiento de la importancia del hallazgo. Uno de nuestros amigos tuvo una breve conversación por radio con gente de la playa y le pregunté, ¿hemos salido en la prensa? Se echó a reír y dijo, mira las portadas de todos los periódicos del mundo. Creo que la mayoría no era consciente hasta el momento del descubrimiento. Por supuesto, después el mundo fue consciente enseguida. El descubrimiento del pecio era una cosa, pero el Dr. Ballard y su equipo querían ver más de cerca lo que había ocurrido al navío durante 3/4 de siglo en el fondo del mar. Con este fin, harán una visita al Titanic. No a 4.000 metros en la superficie, sino al mismo pecio. La cubierta del RMS Titanic fue la escena de uno de los momentos más dramáticos de la historia marítima. Aquí se rompieron familias. Aquí se sacó a hombres de los botes salvavidas a punta de pistola para hacer sitio a mujeres y niños. Aquí, cientos imploraron piedad para sus almas. Durante 73 años, ha permanecido en la oscuridad hasta que un equipo de científicos e ingenieros han traído la luz. ¿Volverá a atreverse alguien a pasar sobre esta cubierta? Para los investigadores del Instituto Oceanográfico Booth Hall, la oportunidad de demostrar al mundo y a sí mismos que pueden abrirse paso en este entorno resulta irresistible. Había muchos aspectos sobre los que la gente quería saber más. Muchos de ellos no eran científicos, pero otros sí. El Titanic era un destino muy atractivo, algo que uno no podía ignorar. Han pasado varios meses desde el descubrimiento del Titanic en 1985. Los investigadores empiezan a realizar preparativos para documentar el lugar más de cerca. La única manera de hacerlo es a través de un submarino especial, un vehículo de inmersión a gran profundidad. Y casualmente, Booth Hall opera uno de los pocos que existen, Alvin, propiedad de la Marina de los Estados Unidos. Con un vehículo tripulado como el Alvin, uno puede ver directamente las cosas por sí mismo como si estuviera allí, porque lo está realmente, en contraposición a verlo en un televisor mediante un vehículo controlado por cable. Aunque puede alcanzar estas grandes profundidades, Alvin tiene una velocidad máxima de solo 3 kilómetros por hora. De modo que, aunque tenga mucho más sentido investigar el Titanic usando vehículos no tripulados que pueden surcar las aguas y permanecer abajo durante días, Alvin es el vehículo perfecto para explorar el pecio en persona.
Existía una gran competencia por estar en el barco para la inmersión al Titanic. Las literas estaban limitadas y aquí la veteranía era un grado. Había que ganarse el derecho de ir en ese viaje porque sabíamos que iba a ser muy interesante, y lo fue. El equipo de Booth's Call quiere explorar el interior del Titanic, pero Alvin es demasiado grande para entrar allí sin riesgo. La Marina de los Estados Unidos ya ha proporcionado fondos a Ballard para la construcción de una pequeña sonda robótica para entrar en los tubos lanzatorpedos del submarino nuclear hundido Scorpion. Su objetivo, tratar de examinar el estado de cualquier arma nuclear activa que esté aún a bordo. Una vez hallado el Titanic, podíamos explorarlo con esta nueva tecnología desarrollada para el Scorpion. Ballard le da el visto bueno a su equipo del laboratorio de inmersiones a gran profundidad para empezar a trabajar en el diminuto robot. Tendrán que adaptar sistemas clave de otro de mayores proporciones actualmente en fase de diseño llamado Jason. Bautizan al robot menor Jason Jr. o JJ. El plan es unir la sonda al Alvin por una amarra. Este vehículo fue desarrollado con la idea de permitir al sumergible enviar una cámara a zonas y espacios de difícil acceso o que implicaban un riesgo. El Dr. Ballard vino y nos dijo: necesito un ojo que nade, un vehículo robótico o una cámara de televisión que pueda meter dentro del pecio. Íbamos a ir al día siguiente hacia el Titanic y aún no habíamos instalado a Jason Jr. sobre Alvin ni lo habíamos puesto a funcionar. El navío de investigación de Booth's Call, Atlantis II, zarpó el 9 de julio de 1986 con los ingenieros, comprobando aún que Jason Jr. funcionaría en conjunción con Alvin. Y como en 1985, la Marina pretendía compartir la tecnología para sus operaciones encubiertas. Pero esta vez, el plan es que las operaciones sobre el Titanic tendrán lugar antes. Después, mientras el mundo se centra en los resultados, la Marina usaría el mismo equipo para explorar más detenidamente los dos submarinos nucleares hundidos. 12 de julio de 1986. El equipo de Booth's Call regresa a la posición que habían abandonado casi un año antes. A la mañana siguiente ya están listos para su primera inmersión con el sumergible, con Jason unido a Alvin. Hay un alto grado de ansiedad entre la tripulación. Bucear por un pecio en aguas gélidas a 4.000 metros de profundidad no es una tarea rutinaria. Los cables te pueden acarrear problemas si se enredan en una hélice o en alguna otra parte, porque entonces te quedas anclado al pecio. La gente de 1912 puso toda su fe en esa nueva tecnología para surcar el océano. Y aquí estamos, poniendo de nuevo toda nuestra fe en otra máquina para llevarnos de la superficie al fondo y de regreso. Después de todo este tiempo, alguien va a visitar este monumento. Son las 8:30 de la mañana del día 13 de julio. Primera inmersión. La tripulación del Alvin está llena de miedo y expectación. Los tres hombres, Bob Ballard, el piloto Ralph Hollis y el copiloto Dudley Foster, comienzan su descenso de 2 horas y media. La primera inmersión fue un poco como el mismo Titanic. Todo salió mal. En cuanto empezamos a sumergirnos, no hubo más que problemas. Recibimos señal de una vía de agua en las baterías que nos preocupó enormemente porque cuando se mezcla agua salada con el ácido de las baterías, el resultado es desastroso. Después perdimos el sonar y nos quedamos a ciegas. Estábamos en el fondo del océano y en algún lugar cercano estaba el Titanic. Nos movíamos por el fondo a ciegas, por decirlo de alguna manera. Solo veíamos unos 12 metros por delante, por eso fue una sorpresa cuando lo encontramos. No tenía fin. Mientras subíamos no dejábamos de verlo, hasta que desapareció. La vía de agua en las baterías era crítica y se activaron las alarmas. Ralph dijo, tenemos que irnos, nos inundamos. Estuvimos allí como 12 segundos, pero fue suficiente.
El Albion regresa a la superficie. Los ingenieros y técnicos trabajan durante la noche para asegurarse de que no vuelva a repetirse lo ocurrido. Gracias a su duro trabajo, la segunda inmersión resultó de forma muy distinta. Caímos a unos 30 metros y cuando nos dirigimos hasta él, nos llenó todo el campo de visión. Era como conducir sobre un muro de óxido. Cuando bajamos para echar un vistazo más de cerca, todo lo que quedaba del puente de mando era el módulo del timón sobresaliendo. Los problemas en el equipo asustan a los ingenieros de Jason Jr., pero hasta ahora no hay ninguno de gravedad. Hasta el 24 de julio, cuando sus peores temores se hacen realidad. El peligro comienza cuando Bob Ballard, Dudley Foster y Martin Bowen envían la sonda robótica hacia la escalera interior del barco. Me aventuré demasiado con el robot en cierto momento. Bajamos de la cubierta siguiendo la escalera hacia la cubierta principal. Me di cuenta de que el cable de conexión se había atascado en una parte de la escalera. Había anclado a los tres allí. Y ahora debía sacarlos, porque en caso contrario, si los explosivos de emergencia no funcionaban, nos quedaríamos atrapados para siempre. Lo que hice fue poner el robot mirando hacia nosotros, hacia el enganche, y llevarlo a través de un camino que nos sacó de allí, permitiendo al sumergible retraer de nuevo el amarre. Para mí fue algo automático, pero creo que para los otros dos en el sumergible fue una situación más que difícil, tensa. En total se hicieron 12 inmersiones, la mayoría con gran éxito. Pero quizás la más destacada de todas fuera la tercera, cuando Martin Bowen llevó a JJ a través de la gran escalinata de primera clase. Aquello fue fantasmagórico. Había un gran agujero encima y tuve que posicionar el sumergible en la cubierta y moverlo hacia adelante lo bastante lejos para que JJ pudiera bajar. Sorprendentemente, encontraron una lámpara de cristal colgando como si los hechos del 15 de abril de 1912 nunca hubieran ocurrido. Ver aquella lámpara de cristal fue algo que me emocionó. Esos objetos hechos por el hombre te afectan. Era la culminación de todo. La expedición de 1986 fue muy celebrada. Habíamos llegado al fin. En ausencia de más pruebas o investigaciones científicas que llevar a cabo, el equipo de Woods Hole regresa a casa el 24 de julio de 1986. Todos estaban obsesionados con mi expedición al Titanic. No sabían que justo después de aquello el barco volvería a zarpar. Lo hizo con Alvin y con Jason Jr. Exploró el Scorpion y el Treasure, pero la prensa nunca lo supo. En imágenes recientemente desclasificadas, vemos a Jason Jr. rediseñado especialmente para poder entrar por los tubos lanzatorpedos del Scorpion, para poder examinar mejor el estado de las armas nucleares a bordo. Al mismo tiempo que la Marina hace sus investigaciones sobre los submarinos, los técnicos de Woods Hole vuelven al laboratorio clasificando los datos compilados en la misión. Un documento clave es este mosaico creado a partir de 100 imágenes seleccionadas de entre las 57.000 tomadas por el dispositivo fotográfico Angus en 1986. Proporciona una visión imposible de captar de otra forma porque no hay modo de iluminar la enorme estructura en la cerrada oscuridad que se vive a 4.000 metros de profundidad. Todo el lugar del hundimiento del Titanic, la naturaleza del daño que sufrió por el iceberg, todo aquello ha sido reescrito como resultado de las expediciones. Finalizados ya los trabajos sobre el Titanic, los científicos e ingenieros de Woods Hole toman nota del resultado de sus equipos y comienzan a construir la siguiente generación de robots y sistemas de grabación de gran profundidad. La visita al Titanic marca un hito en las carreras de los miembros del equipo, pero también les ha dejado otra huella.
Queríamos conmemorar el hundimiento y pusimos placas de bronce allí abajo, una en la proa y otra en la popa, con la esperanza de que la gente dejara el barco en paz. Eso esperábamos. Pero el atractivo de este legendario barco es demasiado grande. Un año después, un sumergible de brazos robóticos similar a Alvin llegó al lugar del hundimiento. No para dejar placas, sino para llevarse objetos del Titanic. ¿Era este el propósito para el cual la ciencia había buscado el pecio? En otoño de 1986, la posición del Titanic ya no es un secreto, pero sigue encerrando muchos misterios, además de muchos objetos que gente de todo el mundo mostraba interés por ver. Con pocas investigaciones más que hacer ahí, los científicos del Instituto Oceanográfico Woods Hole abandonan el lugar. Hay cierto temor de que otros perturben la paz del Titanic, quizás con el fin de levantarlo de su yacimiento. Dado que en 1986 solo unos pocos sumergibles pueden alcanzar esa profundidad, la idea no se toma en serio. Pero el Titanic siempre consigue que la gente sobrepase los obstáculos tecnológicos. Ha pasado un año, estamos en 1987. Y Fremer, el Instituto Oceanográfico francés, se encuentra sobre el Titanic con un sumergible de 20 millones de dólares, el Nautilus. Su objetivo es recoger reliquias en asociación con una empresa lucrativa creada por inversores internacionales. En esta expedición se llevan a tierra cerca de 1.800 objetos. Efremer estaba desde el principio como colaborador en la exitosa expedición de 1985. Estaban obligados a proteger futuras expediciones al pecio. Algunas de las personas implicadas en el descubrimiento del Titanic se mostraron muy críticas. No estoy seguro de que la recuperación que se ha llevado a cabo haya tenido un fin histórico o arqueológico. Se han llevado las joyas del barco y de su tumba, pero el Titanic sigue ahí abajo. Sabemos todo lo necesario sobre esa época y no nos hace falta tener delante un plato o un par de zapatos para describirla. Se trata de una cuestión de responsabilidad. No soy un experto, pero personalmente no lo apoyo. De forma aislada, no es más que una taza en una vitrina. Pero cuando pongo la taza en relación con un plato, un cuchillo, un tenedor, y comienzo a poner otros objetos de primera y tercera clase, y empiezo a crearme una imagen de cómo era la vida a bordo, entonces es cuando los objetos se hacen mágicos. En la expedición de 1987, el robot francés Robin, equivalente al Jason Jr. de Woods Hole, también hizo algunos viajes espectaculares por el interior del pecio, pero no para recoger objetos. Nos encantaría ir hasta allí para recoger objetos, pero no tenemos actualmente la tecnología para hacerlo. Podemos introducir una cámara, pero no tenemos la capacidad de colocar brazos o algún método recolector en algo lo bastante pequeño para entrar en el pecio. La empresa de recuperación se constituyó en 1993 bajo el nombre de RMS Titanic Incorporated. Elementos como el silbato de vapor de 3 toneladas de peso, el mayor construido jamás, se exponen de forma itinerante. 10 millones de personas desde Londres en Inglaterra hasta Santiago de Chile los visitan y muchos historiadores y museos se frotan las manos ante la posibilidad de rescatar más objetos. La idea de estudiar el megáfono del capitán o cualquiera de los 6.000 objetos rescatados desde 1987 resulta altamente atractiva. Mis objetos favoritos, que yo mismo recogí en 1994, son 2 canicas, una de ellas rota. No pude evitar sentirme emocionado al rescatar el cuerpo de un pequeño, un niño cuyas esperanzas y sueños de futuro se vieron trágicamente truncados aquella noche. Otro llamativo objeto es esta bolsa que pertenecía al vendedor de perfumes Adolf Salfet. Esta caja contiene frascos con el aceite con el que se hacen los perfumes.
En 1994, un juez federal declara a la RMS Titanic depositaria por rescate del barco. Demostramos en aquella sala que llegamos hasta el pecio gracias a que teníamos un objeto del naufragio y queríamos retenerlo, para lo que necesitábamos que nos nombraran depositarios por rescate. Recuerdo que el juez Clark dijo que no quería que la gente se peleara por el barco al estar en aguas internacionales y que pudieran incluso llegar a matarse entre sí. El tema del rescate y exploración del Titanic llegó a la conciencia pública en 1997 de forma destacada gracias a la taquillera película de James Cameron. La historia comienza con un rescatador, interpretado por Bill Paxton, que busca una joya de incalculable valor que se piensa se perdió en el naufragio. La toma de los dos sumergibles rusos, los Mir 1 y 2 al principio de la película, es una imagen inolvidable. Vi aquellas imágenes con los dos sumergibles por encima de la proa y yo había hecho lo mismo. Yo estuve allí. Quise levantarme en medio de la sala y decirlo. En 1996, la RMS Titanic anuncia su intención de rescatar 8 de los 269 metros del casco del Titanic. Hasta el momento solo se habían rescatado trozos de carbón, tazas, platos y otros pequeños objetos para su cuidada restauración. ¿Constituye el rescate de una pieza del barco un acto de profanación, como algunos sugieren? ¿O conseguirá el Titanic regresar a casa tras 84 años en el mar? El largamente ansiado sueño de subir el Titanic a la superficie es prácticamente imposible. Pero eso no impide que la gente intente un reflotamiento simbólico, con avances tecnológicos que permiten la recuperación de piezas cada vez más grandes de este impresionante transatlántico. En 1993, la depositaria por rescate, la RMS Titanic Incorporated, identificó una pieza del casco que podría sacarse del agua. La idea reavivó parte del debate generado cuando se comenzó a tomar objetos en 1987. Creo que sacar las cosas de un contexto destruye el contexto. Sabía lo importante que era estar en el Titanic. La gran pieza, como fue apodada, estaba compuesta de acero de entre 2 y 7 centímetros de espesor. El método para elevar esta gruesa sección de metal recuerda a muchas de las soluciones pensadas en un principio. Bolsas llenas de gasoil, que es menos denso que el agua. Puedes darle vueltas a la cabeza durante horas buscando algún proceso enrevesado de elevación. Pero llenar una gran bolsa con gasoil, llevarla hasta el fondo marino, atarla a un trozo del casco y elevarla, es obviamente el modo más sencillo de hacerlo. En 1996, rodeado de atención mediática, un equipo francoamericano enganchó 8 bolsas a la pieza del barco, cada una con 19.000 litros de gasoil. La pieza hizo a la inversa el mismo camino que 84 años antes. Pero se aproxima un huracán y ocurre un problema mientras se eleva la plancha. El equipo tuvo mala suerte. Por desgracia, a unos 10 metros de la superficie, hubo que soltar la gran pieza y dejarla volver al fondo. La sección de la cubierta C, de los camarotes 79 al 81, regresó al fondo del mar por segunda vez. 1998. El equipo de la RMS Titanic lo intenta de nuevo con la gran pieza. Un localizador colocado allí 2 años atrás los lleva de nuevo exactamente al mismo lugar. ¿Pero tendrán más suerte esta vez? Tras un ascenso de media hora, los globos asoman sobre las olas. Por fin, una generosa porción del Titanic, unas 20 de sus 46.000 toneladas, consigue lo que el barco completo no logró. Tras 86 largos años bajo el mar, el barco completa simbólicamente su viaje inaugural. Llega a América. Se celebra una ceremonia al entrar en el puerto de Boston el 21 de agosto de 1998. Es tan impresionante como cualquiera de los objetos. Nadie puede mirar la gran pieza y no sentir la presencia del Titanic.
Aunque la recolección de objetos está ya dada por hecho, aún hay algunos que continúan discutiendo que un Titanic completo en el fondo del océano, presentado en vídeo o en película, es mejor que un almacén lleno de objetos. En Woods Hole, nuestra sensación fue que era muy emotivo ver el Titanic yaciendo en el fondo del mar y tratarlo como un monumento, no como un lugar donde recuperar objetos. Siempre he tenido la idea de crear museos submarinos a través de la telepresencia. La clave reside en que se quiere visitar el lugar donde ocurrió la historia. Realizadores y especialmente fotógrafos científicos señalan el vídeo de alta definición como el avance más importante en la toma de imágenes subacuáticas para la próxima generación. La alta definición es un formato de televisión de pantalla panorámica de gran definición con 2 millones de píxeles de información de imagen frente a los 210.000 de la televisión normal. Aquí los especialistas de Woods Hole prueban una cámara que habría parecido imposible cuando comenzaron a tomar imágenes del Titanic. Era una oportunidad de grabar algunas partes del pecio que veníamos grabando desde 1985 y tratar de reunir información que nos permitiera ver si el barco había cambiado en algo durante los 10 o 15 años que llevábamos estudiándolo. Montan las cámaras en el exterior de un sumergible Mir ruso y comienzan el descenso. Desde que estos sumergibles de 25 millones de dólares están disponibles en alquiler, se han convertido en una solución muy conveniente para que todo tipo de gente, desde científicos hasta turistas, visiten el Titanic. La prueba demostrará que sus cámaras de alta tecnología funcionan bajo las extremas presiones a 4.000 metros de profundidad y logran compensar la oscuridad y el cieno que se levanta al recibir la visita de un sumergible. Esta tecnología puede enviar imágenes de una definición nunca vista de otros pecios, de formaciones geológicas o de animales desconocidos. ¿Quién sabe lo que nos queda por descubrir? Los científicos esperan incluso que les revele claves de los orígenes de la vida. Uno registra todo en esas imágenes con el mayor detalle y resolución posible. Claro que te preocupas, pero no sabes lo que los científicos buscarán en el futuro. Pero no importa lo buenas que sean las imágenes. La gente siempre quiere una visión en vivo de este monumento a la historia. Nadie sabe con certeza cuánto pasará hasta que el Titanic acabe desapareciendo del fondo marino. La perspectiva de multitudes de turistas visitando el delicado pecio origina la pregunta: ¿ha ido la tecnología subacuática demasiado lejos? Lleva allí 90 años. Está comido por el óxido. Y existen evidencias de que la superestructura es muy frágil. Las bacterias del óxido tienen un particular gusto por los remaches que unen las planchas a la quilla del barco. Por eso lo más probable es que el pecio acabe por desmoronarse quizás en 5 o 10 años. Ahora hay una serie de organizaciones que hacen visitas al pecio. Creemos que la cantidad de actividad que tiene lugar ahí abajo no tendrá efectos negativos sobre él. No creo que cualquier actividad ahí abajo pueda dañar más al Titanic de lo que ya lo hace el paso del tiempo. Lo que es seguro es que incluso después de 90 años, la gente continúa queriendo algo del Titanic. Algunos han invertido fortunas y otros han arriesgado su reputación e incluso su vida. Pero el Titanic les ha devuelto mucho, ayudando a la ciencia al avance de la tecnología subacuática y abriendo el fascinante mundo oceánico a todos. Y lo sigue haciendo hoy. En los viajes que hicimos en 2001, fue muy interesante comparar las imágenes de alta definición dentro de la esfera del sumergible con la visión que teníamos en directo. El ojo humano tiene mucha más profundidad de campo que los sistemas de alta definición actuales, y eso lo vamos a mejorar. Me gustaría volver, pero no con tanta fanfarria. Temo que si regreso me decepcionaré, porque mi museo, el que tengo en mente, ya no estará allí. No sé qué pasa con el Titanic. No termina de hundirse y ser un cementerio.
Hay otros naufragios en los que pereció más gente. Ya seas niño o niña, hombre o mujer, el Titanic parece tocarte de una forma mágica. Y no lo hace igual con todos. Es como si emitiera una música que nos llegara a todos. Desde las primeras imágenes en blanco y negro hasta la claridad de las de alta definición y la increíble tecnología que logra llevarnos al pasado, aún permanecemos atrapados en la historia del Titanic. Continúa reescribiéndose por quienes están dedicados a investigarlo. El propio yacimiento es un monumento en memoria de aquellos que murieron, únicamente culpables de tener demasiada fe en la tecnología.